Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana del Ministerio Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte. Y es un ministerio Unity un poquito diferente porque nuestro trabajo es motivarte a ti a tratar de conectarte con tu ser interior y lo hacemos a través del concepto del viaje. Nos vamos de viaje todas las semanas y tenemos distintos vuelos, distintas oportunidades. Tenemos programa de radio, lunes y viernes de Viaje con Rebana. Tenemos los miércoles meditaciones guiadas por teléfono, donde puedes marcar un número, Free Conference Call, y entrar con otras personas a oír esta meditación guiada. Y los domingos tenemos los servicios devocionales que ofrecemos a toda la comunidad a través de nuestro streaming en Facebook y YouTube. La idea es la consistencia. Cada uno de nosotros conocemos mucho de estos principios espirituales, pero tenemos que vivirlos y una de las formas más prácticas y efectivas es cuando hacemos trabajo interno. Por lo tanto, todos los viajes es a nuestro ser interior y tenemos distintos formatos, pero de nuevo es la búsqueda y la exploración interna lo que nos va a dar la oportunidad de sanar y prosperar, que es para lo que estamos aquí. Bendiciones. Y que nosotros estudiamos la Biblia metafísicamente significa que nos encontramos retratados en cada uno de los personajes bíblicos. Nos encontramos retratados en cada suceso bíblico. Nos encontramos retratados en cada experiencia que atraviesan esos personajes y que cada uno de ellos va a representar un estado de conciencia en nuestro ser. Cristo en ti es vida, Cristo en ti es luz, Cristo en ti es paz, Cristo en ti es amor, su vida es en ti, su luz te ilumina, vives en su amor y en su paz. Cristo en ti es vida, Cristo en ti es luz, Cristo en ti es paz, Cristo en ti es amor, su vida es en mí, su luz te ilumina, vives en su amor y en su
vives en su amor y en su paz, en su paz. Saludos y bendiciones, muy buenos días tengan todos. Hoy, domingo 16 de mayo del 2021, estamos aquí en otro encuentro espiritual. Hoy nos honra la presencia del reverendo Juan José Riquelme y la reverenda Norma Rosado, que van a estar a cargo del diálogo, el tema siendo Unity, la Biblia y tú. Así que vamos de lleno en nuestro servicio de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar. Que lo disfruten. Hola amigos, es como siempre una bendición, es un placer poder compartir con ustedes hoy y siempre. Yo soy la reverenda Norma Iris Rosado. Yo soy el reverendo Juan J. Riquelme, que dirijo el movimiento Unidos por la Paz y el Amor en Quebradillas. Y muy importante, es mi esposo. Y ella es mi esposa. Pues hoy se nos ha asignado que trabajemos con ustedes en términos de lo que es Unity, lo que es la Biblia, el rol que tiene la Biblia dentro de Unity y lo que somos nosotros vistos desde Unity y vistos desde la Biblia. Qué interesante, oye, lo hiciste tan lindo que me gustó. Ajá. Porque no nos hace sentir separados como pedacitos, ¿no? La Biblia, nosotros, Dios, el movimiento, la verdad. Todos somos uno. Todos somos uno. Y esa es una de las enseñanzas que Unity nos trae, la unidad en Dios y con Dios, que todos la tenemos. Pero vamos a buscar algo específico que nos defina lo que es Unity, porque resulta que muchas veces cuando a las personas se nos pregunta qué es Unity, y me incluyo porque en ocasiones me he visto en esa situación, pues sencillamente como que nos quedamos en blanco por el hecho de que Unity va a ser algo diferente para cada persona que lo experimente. Pero en términos de definirlo, Unity viene a ser un movimiento dentro del gran movimiento que es el Nuevo Pensar, que tiene su origen a fines del siglo XIX. Sus cofundadores fueron Charles y Myrtle Fillmore. Y yo pienso que estos dos fundadores se inspiraron, precisamente por eso es que vamos a incluir la Biblia, a un texto como total, como no cantito, sino como un proyecto integral a nuestras vidas para que podamos descubrir qué mensajes se han venido pasando a través de los siglos para que podamos vivir una vida mejor y más amplia y perfecta. Ahí están los principios. Nos corresponde a nosotros ¿qué? Buscarlos. Claro, claro. Cada uno de nosotros ha de buscar en la Biblia, que es el texto básico, es el texto principal que Unity utiliza. Y aunque hace énfasis en las enseñanzas de Jesús, no es menos cierto que utiliza también el Viejo Testamento, porque las enseñanzas de Jesús nosotros podemos encontrar raíces de ellas en el Viejo Testamento o en la Escritura hebrea, como también se le llama, se le señala. Sí, es también bien importante que desde el inicio de Génesis en adelante lo que ha hecho es describir los pasos para llegar a la esencia de la verdad, que es Jesús. Y todos los profetas y autores del Antiguo Testamento van señalando el camino de llegar a Jesús. Sí, es bien interesante eso. Y si nosotros fuésemos en este momento a estudiar el libro de Génesis, tendríamos que tomar el principio primordial, que es en el principio Dios, en el principio Dios. Antes que ninguna otra cosa fuese creada, antes que existiese el mundo como nosotros lo conocemos,
Dios es el principio de verdad y es omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Eso es parte de lo que Unity enseña. Y sobre todo que entendamos que ese primer versículo le agrega un poquitito más. Y creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio hace que nazca, que se florezca, que se manifieste de acuerdo a la idea maravillosa que hay en Dios, a que venga expresión al mundo exterior. Por lo tanto, todo lo que emana de ahí como principio de verdad es perfecto. Definitivamente es perfecto. En Unity se utilizan 5 principios básicos de enseñanza que no es que pertenezcan exclusivamente a Unity, sino que Unity les enfatiza y los trae de forma, yo diría quizás un poco más clara, o lo trae de acuerdo a su interpretación. El primero de estos principios dice que Dios es principio creador, que es absoluto, es eterno y es incambiable. Y el segundo es muy parecido al primero, lo único que se refiere a la humanidad nuestra, que proviene de Dios y en esencia es espiritual y tiene todo el potencial que Dios es en nosotros. Definitivo. Fíjense que en estos 2 principios básicos, y el principio, recuerden que es algo que es eterno y es verdadero, es una verdad absoluta, no cambia. Pues estos 2 principios básicos que Unity enseña, se nos está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? La Biblia nos dice que Dios es espíritu y lo define también como amor. Son las únicas 2 definiciones que se nos presentan en la Biblia. Entonces, si nosotros somos productos de Dios y lo somos, tenemos la misma naturaleza de Dios. O sea, Dios es espíritu y Dios es amor, y nosotros somos espíritu y somos amor. Jesús lo presenta diciendo, el Padre y yo uno somos. Somos una unidad, no hay separación entre Dios y nosotros. Definitivamente, este otro principio, igual como Dios lo hace, nosotros podemos hacerlo. Por medio de nuestro pensar, por medio de nuestro hablar, nosotros podemos traer a manifestación una perfección de vida. Por lo tanto, hay que cuidar ese pensamiento, ese hablar, ese decir y hacer para que tengamos una manifestación de vida armoniosa y perfecta. Y ese es el propósito de Dios al crearnos. Primero, que seamos como su embajador, que seamos su representante. Y recuerden que cuando hablamos de Dios tenemos que recordar que Dios no tiene cuerpo, que Dios no tiene sexo, que Dios no tiene imagen, que es sencillamente esa energía que propende a la bendición y a la plenitud. Sí. Estos principios todos están entrelazados. No es que son pedacitos de cada uno de los, son totalmente integrados. Y fíjense, como consecuencia, nosotros enfatizamos mucho en la oración. Y la oración precisamente es el instrumento para el cual nosotros nos comunicamos, establecemos comunión con Dios, dejando que también Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos escucharlo en el silencio. Y eso que acabas de decir es absolutamente importante, porque en Puerto Rico decimos hablar como el papagayo, ¿verdad? No es que hablemos como el papagayo, no es que hablemos como un loro cuando vamos a Dios. Es que conscientemente buscamos separar un espacio de nuestro tiempo para establecernos en común unión, en comunión con Dios y todo lo que Dios es. Porque la única forma en que tú y yo vamos a poder manifestar al principio creador que Dios es en la relación que nosotros tenemos. En esa relación y en ese pensar del que hablaba ahorita Juan José, pues a nosotros se nos brindan las ideas. Y las ideas, que es lo que proviene de Dios, de la mente de Dios, es siempre bueno y siempre es perfecto y total.
Fíjate que has dicho algo bien importante. Ajá. Dios no piensa. No, Dios no Dios piensa. manifiesta ideas y se las Crea. siembra, las crea y las siembra en el interior de nuestro ser, y a la misma vez nosotros también vamos a nuestro interior y procuramos que ese conflicto no rompa la relación entre Dios y nosotros, para que a través de la oración científica, la oración afirmativa, podamos nosotros establecer ese contacto y podamos tener una dirección sabia, perfecta, única, de acuerdo al plan maravilloso de Dios. Y esto también es absolutamente importante, porque ya ahorita establecimos en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, creó el mundo de lo invisible y el mundo de lo visible. El hombre surge como una idea en la mente de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y quizás porque dice a nuestra imagen y semejanza, muchas veces personificamos a Dios, porque nos miramos a nosotros en el espejo, nos vemos como personas con un cuerpo y pensamos, bueno, pues si soy imagen y semejanza de Dios, Dios tiene que ser como yo soy, pero con unos superpoderes que yo no tengo. En realidad, nosotros somos todo lo que Dios es. Pero tú y yo tenemos no solamente que conocer esto a nivel intelectual, sino que también necesitamos conocerlo a nivel de nuestros sentimientos para traerlo a manifestación. Ahora, ¿cómo enfoca Unity todo esto? ¿Por qué hablamos de Unity, la Biblia y tú? Una de las cosas que tenemos que entender es que en Unity se trasciende el significado literario de la Biblia y se enfoca más que nada en lo que llamamos términos metafísicos. Hay un folleto que se escribió en el año 2000 sobre lo que es la metafísica en Unity, y yo les quiero leer directamente de este folletito para que podamos entender lo que voy a decir más adelante. Metafísica en el contexto significa después de la física, o si lo que está diciendo es que muchos años atrás Aristóteles escribe un libro que se llama Física y luego escribe un segundo libro que se llama Metafísica, más allá de la física. Entonces, Unity nos dice, metafísica fue el estudio de los primeros principios del conocimiento, los términos más generales y básicos para describir el universo en su totalidad. O sea, va a describir el universo, qué es lo que lo forma y cómo se forma, bla, bla. Pero Unity dice que somos uno en Dios y con Dios, y que nosotros estudiamos la Biblia metafísicamente significa que nos encontramos retratados en cada uno de los personajes bíblicos. Nos encontramos retratados en cada suceso bíblico. Nos encontramos retratados en cada experiencia que atraviesan esos personajes, y que cada uno de ellos va a representar un estado de conciencia en nuestro ser. Tú y yo podemos identificarnos con cada uno de los personajes bíblicos. Por eso nos va a llevar a la larga o a la postre a poder leer las escrituras mirándolas desde ese punto de vista. Y vamos a ver que cada vez que el hombre se levanta, vuelve a repetirse la oportunidad de reconocer de que de la generación se cae en la degeneración, pero el hombre no se va a quedar ahí. Se me ocurre, perdona que te interrumpa, pero se me ocurre que quizás pueda hablarnos un poquito en términos de la parábola del hijo pródigo que Jesús nos trae y que nos presenta justamente eso, la generación, la degeneración y la regeneración del hombre, y cómo nosotros somos el hijo pródigo en este mismo momento. Claro que sí, y recuerden que el hijo pródigo también lo encontramos ¿dónde? En la Biblia. Claro. Es uno de los mensajes sencillos y más profundos de que habla Jesús, porque Jesús quiso identificar qué era Dios.
y ya no le llama ni Elohim ni Yahvé, le llama Padre, o sea, envuelve sentimiento. En algunos dijo Abba Padre, que decía Papito Dios, o sea, dulzura para llegar al Padre. Entonces dice que había un padre que representa eso y tiene 2 hijos, y uno de los hijos dijo, dame mi herencia que me voy, rebelde al fin y al cabo, y cae en el proceso de degeneración, de separación. Todo se siente separado, desgasta, hasta que se siente perdido sin un chavito encima. Y entonces tiene que recurrir a buscar trabajo y llega al punto de la inmundicia porque trabaja con cerdos. Y ahí, que ese cerdo significa impureza y lo más bajo para el judaísmo, dice que allí volvió a sentir la voz de Dios que decía, regresa a casa. Voy a casa porque en casa uno de mis hermanos tiene comida, techo y todo. Voy a regresar. Y cuando regrese lleva una oración bien larga, y cuando el padre le ve, en vez de humanamente diríamos que le cae a palo. No, abre los brazos, lo abraza, hace fiesta, le pone aro nuevo, le pone sandalias nuevas y hay fiesta en una forma profunda y hermosa. Esa es la regeneración, nosotros volviendo a la conciencia del Padre. Y fíjense que ahorita yo les decía que estábamos hablando de generación, el momento en que venimos al mundo, en que somos creados, hablando de una degeneración y de una regeneración. El hijo pródigo, mientras estuvo en su casa, en su hogar, con su padre, se sentía unido a ese padre, se sentía que eran uno realmente y que probablemente todo lo que el padre tenía le pertenecía. Tú y yo en el principio manteníamos esa conciencia, pero luego nos separamos, como les decíamos ahorita rapidito así, como cuando comimos la manzanita, nos sentimos separados, nos vimos desnudos, nos faltaban cosas. La degeneración, el hijo se separa del padre y malgasta su fortuna, pero luego se da cuenta que puede volver a la casa del padre. Tú y yo estamos en ese proceso y vamos a ver que a través de la oración podemos volver a la casa de nuestro Padre. Así que cuán importante es la Biblia en nuestras vidas, cuán importante es nosotros vivir y trabajar con una mente libre de limitación, un pensamiento lleno de esperanza y de confianza. Tanto el movimiento como la Biblia, como nuestro existir y pensar, van hacia la misma dirección. Regreso a casa, al regreso del Padre. Sí, es bien importante recordar que estos 5 principios, que son más bien unos pasos a seguir y que no tienen que ser tan mecánicos, porque eso se va dando en una espontaneidad en la medida que fluimos. Y lógicamente una vez conectamos al Espíritu de Dios, que solamente es en el silencio, vamos a recibir respuesta de qué tenemos que hacer para que seamos recompensados en público. Y eso lo habla el Maestro Jesús, a través de la Escritura lo conocemos. Ve a tu aposento alto, cierra las puertas de tu apartamento, háblale al Padre en secreto, que Él habrá de recompensarte en público. Por lo tanto, imagínate que yo tengo una situación y me manifiesta en público todo lo que voy a hacer, sea ausencia de dinero, sea manifestación de salud. Lo menos que podemos decir es gracias, Padre. Gracias por este regalo maravilloso de la vida, pero todo va encaminado dentro de un plan, un orden y una perfecta expresión. Y ese decir dar gracias es el 5º principio de verdad universal que Unity enseña. Es importante que demos gracias porque el dar gracias es como un imán para atraer a nuestras vidas nuevas bendiciones. Dios no necesita que nosotros demos gracias, nosotros necesitamos dar gracias para continuar manifestando el bien que tiene Dios para nosotros. Cuán importante entonces es leer la Escritura dentro de un proceso maravilloso que es la trascendencia de la vida del hombre, de la vida de Dios y el hombre en relación hasta llegar a la expresión máxima y perfecta que es el gran propósito del plan. Ajá, y fíjense entonces, Charles Fillmore nos habla de que en el hombre se da una generación, una degeneración y una regeneración. Y se nos dice que en la Biblia encontramos también ese proceso. Luego de la creación del hombre,
tenemos la caída del hombre e inmediatamente se empieza el hombre, luego de esa caída, que ahorita quizás hablamos un poquitito de eso, pero luego de esa caída empieza el hombre a buscar el levantamiento para regresar a su origen, a Dios. Juan José utiliza una frase que él dice: salimos del corazón de Dios y volvemos al corazón de Dios. En este momento, ustedes y nosotros nos encontramos en ese proceso en búsqueda de manifestar nuestra generación, de recordar que fuimos y somos criaturas divinas y que estamos en perfecta unidad en Dios y con Dios. Y esa regeneración es tan hermosa expresada en la Escritura que en un momento dado vamos a darle énfasis al estudio profundo de esta verdad. Ver cómo el hombre en esa degeneración es desconexión del Espíritu de Dios, y no es desconexión como tal, es creernos separados en nuestra mente, en nuestra mente. Y entonces empezamos a trabajar desde la conciencia mortal, y como la conciencia mortal es limitada, pues nos encontramos encerronas en la vida. ¿Y ahora qué hago? Ahí es la importancia que vuelve tu alma, tu ser interno, a decirte: yo estoy aquí, yo soy tu Dios, estoy contigo siempre. Y en toda la Escritura ha pasado eso. El hombre caía y se levantaba. El hombre caía y se levantaba. Y todavía. Y todavía. Nos caemos y nos levantamos. Nos caemos y nos levantamos. Pero fíjense que un sabio, Confucio, dice que lo importante no es no caernos, sino que siempre nos podamos levantar. Y ese es el proceso bíblico. El hombre es generado por el principio creador Dios, se manifiesta y todavía se siente en unidad con Dios. Pero cuando ocurre aquello de la manzanita que dice, ¿verdad? Realmente lo que está diciendo es: cuando ocurre que nos alejamos de la presencia de Dios nosotros, pues entonces eso es la degeneración, y todo el procedimiento desde Génesis hasta Apocalipsis va a ser la regeneración del hombre, o el regreso a casa. Y fíjate que Jesús presenta prácticamente todas las etapas. En generación, o sea, viene conectado, se manifiesta, le tratan de complicar la vida, lo crucifican, que es casi como diríamos si fuera sido un fracaso, pero es una dramatización que aún en medio del más dolor profundo que podamos tener, nos podemos volver a la regeneración y levantarnos como seres espirituales maravillosos que somos, donde ya no se nos puede lastimar ni se nos puede condenar de alguna forma en forma material, sino que vivimos en armonía eterna y perfecta con el Espíritu que es Dios. En Unity, nosotros, como les decía, la Biblia es nuestro texto básico, pero tenemos libros auxiliares que nos ayudan a entender metafísicamente el contenido de la Biblia. Y hay 3, 4, 5 libros que son esenciales. 3 de ellos son escritos por Elizabeth Santerner, y esos 3 son: Hágase la luz, que describe el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, Tu esperanza de gloria, que son los evangelios, y Transformados, que empieza desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Hace una interpretación bastante, casi versículo por versículo, sobre la interpretación metafísica que el movimiento le da para que podamos entender mejor cuál es el mensaje. Y entonces quisiera leerles ahora del libro Hágase la luz, que es el primero de esa serie. Y dice aquí la autora Elizabeth Santerner: los caracteres y lugares de las escrituras representan diferentes fases en el desenvolvimiento del hombre. La Biblia es la historia de nuestro desarrollo espiritual. Y dice: la Biblia relata fielmente lo que nos sucede cuando estamos en diferentes grados de conciencia. Y si recordamos, cuando hablamos de la definición de conciencia, es esa manera particular en que en un momento de nuestra vida pensamos, sentimos, hablamos y actuamos.
desde esa conciencia maravillosa. Exactamente. Entonces tenemos además de los 3 libros de Elizabeth St. Turner, Geoffrey Moore hace unos estudios extraordinarios que definitivamente están basados en una conciencia de verdad. El primer libro que escribe es el libro de Génesis. Todo el libro de Génesis, que es un estudio profundo de versículo por versículo. Misterios de Génesis, que es un estudio versículo por versículo. Entonces, definitivamente, nosotros estamos también, él escribe el libro del Evangelio según Juan, el Misterio de Juan, donde coge el Evangelio de Juan, que es el único Evangelio que él verdaderamente estudia versículo por versículo para ayudarnos a interpretar espiritualmente. Y escribe 2 libros que son extraordinarios, que es la palabra reveladora y el diccionario metafísico. ¿Y podrías hablarnos del diccionario metafísico y la palabra reveladora? ¿Qué relación hay uno con el otro? Sí, en el diccionario metafísico lo que él hace es darnos a nosotros el significado de cada uno de los nombres que aparecen en la Biblia, los nombres de los personajes y los nombres de los lugares. Y cada uno de esos tiene un significado para nuestra vida. En la palabra reveladora lo que hace es darnos la definición metafísica de objetos o situaciones que aparecen en la Biblia. Estas 2 herramientas en conjunto con lo que ya le explicamos de la serie de Elizabeth St. Turner son libros básicos para nosotros buscar esa relación de la que hemos estado hablando, de la filosofía Unity, de la Biblia como el texto básico de Unity, y cómo nosotros como seres espirituales vamos a ir evolucionando y descubriendo esa nuestra espiritualidad. Siempre me gusta enfatizar que no es que crezcamos espiritualmente, sino que crecemos en la comprensión de lo que es Dios, de lo que somos nosotros y de nuestra relación con Dios. Al hacerlo, manifestaremos el mundo bueno que en el principio Dios creó. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. No basta con simplemente ir a la iglesia, no basta con simplemente ser un ser humano. Hay que escudriñar, buscar principios de verdad que nos van a ayudar a vivir en estado de perfección, que nos van a ayudar a descubrir la esencia de nuestra verdad para que podamos realizarnos y venir desde esa degeneración a una conciencia de levantamiento, a una regeneración perfecta y maravillosa, y levantarnos como se levantó Jesús de entre los muertos, a la conciencia de vida eterna. Y entonces nosotros como Jesús podremos decir: el Padre y yo uno somos. Y el Padre trabaja y yo trabajo. Gracias por esta oportunidad tan buena y espero la disfruten y aprovechen la oportunidad para un estudio profundo y verdadero de lo que en verdad somos y las Escrituras. Dios les bendice y les esperamos entonces en el taller que tendremos sobre este mismo tema en esta tarde a las 3. Dios les bendice. Dios les guarde y les bendice por siempre. Amén, 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 amén y amén. amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras
como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas montañas se moverán, y esas montañas se moverán, y esas montañas se moverán con tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu. El movimiento de Unity está fundado y basado en el poder de la oración. Y una de nuestras prácticas, ya sean los servicios o los programas, es hacer meditación guiada. En este día estamos gozosos de que vamos a traer dos seres maravillosos que van a compartir de su sabiduría y su conocimiento. Los invito entonces a ir creando este espacio para lo que viene, no solamente en este programa servicio, sino para el resto del día y el resto de nuestra vida, ya que la oración es la actividad que nosotros hacemos para abrir los canales, para abrir el entendimiento, para conectarnos en esa maravillosa y única presencia. Así que si gustas, puedes en este momento cerrar tus ojos y tomar una inhalación y exhalación profunda. Y en esta pausa de silencio, aparte de abrirnos a la presencia directa del Dios en nosotros, vamos a conectarnos con todos los que estamos aquí en este momento escuchando. La realidad es que somos de distintos países y localidades geográficas, para darnos cuenta que en el espíritu, en el amor y en la verdad, no existe ningún tipo de distancia o separación. Y como tampoco no existe limitación de tiempo, nos conectamos a los que en un momento dado van a estar escuchando esta grabación. Y lo hacemos abriendo el corazón y sosteniendo esta visión de que estamos agarrados de mano los unos con los otros. Que quizás al lado tuyo haya una persona de otro país a la que se conecta contigo. Que todos de alguna manera estamos vibrando juntos en el espíritu, visualizando al reverendo y a la reverenda unidos en este círculo, a Osvaldo en este círculo, a todos los que pertenecen a este ministerio aquí localmente en Raleigh,
y todos los que participan de lo que aquí hacemos. Y vamos a unirnos todos. Corazón a corazón, sintiendo la magia que es el tener verdadera compañía espiritual. Lo que es saber que hay otros seres en este mundo que aun si no conocemos, comparten procesos similares, quizás luchas similares, experiencias similares, todos despertando a nuestra naturaleza divina. Quizás llegamos aquí por una necesidad inmediata de sanar una herida, de lograr entender algo para adquirir un trabajo o sanar una condición. Y sabemos que aquí encontramos algo que nos ayude a lidiar con esas experiencias del mundo. Pero nos reafirmamos que más allá de la condición humana, todo en nuestra vida nos dirige al despertar espiritual. Toda experiencia tiene en sí esa semilla de enseñarnos cuánto poder es en nosotros, de enseñarnos cuánta sabiduría hay en nosotros, de enseñarnos cuánta verdadera fe y amor hay en nosotros que está esperando por ser descubierto. Es viviendo esa experiencia difícil la que nos muestra realmente de qué estamos hechos. Y reconocemos que estas experiencias y este despertar y estos procesos son procesos de la vida misma, y que otros seres a través de la historia humana que muchas veces se han reflejado en los relatos bíblicos son en sí el relato de nuestra propia historia. Y agradecemos cada una de esas historias. Y agradecemos cada uno de los personajes en esas historias. Y nos abrimos en mente y en corazón a un nuevo entendimiento, a una nueva vibración, a un nuevo despertar. En total agradecimiento por este momento hermoso de unidad en Dios y con Dios y en cada uno, decimos y afirmamos: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Amén. According to your riches
Yo le digo siempre a Norma que cuando yo la llamo y ella no me contesta, hay un mensajito de ella, como la mayoría de nosotros, en su teléfono, y yo siempre digo que me siento como en meditación con ella. Desde mis años de adolescencia yo escuchaba a la reverenda Norma, y mucho de la Fundación de Conciencia que hoy yo disfruto ha venido de mi exposición a sus enseñanzas y a la forma de ella compartir la palabra, de la misma manera que el reverendo Riquelme, que para mí es un ser de tanta luz y tanta belleza. Y a los dos les digo que los amo, los bendigo y veo el Cristo que mora en ustedes. Gracias por ser quienes son, gracias por su compromiso con el servicio y gracias por haber dicho sí a esta invitación de hoy. Con eso entonces me despido, recordándoles que la semana que viene continuamos con la alquimia de la verdad, que vamos a estar trabajando el tema del cielo y el infierno. Pero muchos de ustedes ya saben que a las 3 de la tarde hoy, en vez del cibercafé, vamos a estar con los reverendos que van a estar ofreciendo este taller de Unity, la Biblia y tú. Todavía tienen la oportunidad de conectarse y registrarse si lo hacen próximamente para que maximicen este taller que está en Zoom para todo aquel que lo anhele. Con eso me despido y, como digo en mi programa de radio, dando gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Yo soy de la fiel creencia que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y así ha sido mi propio proceso, donde cada vez que he necesitado entender, aprender algo, me llega el instrumento de Dios en el momento y la forma perfecta. Si tú te sientes de esta misma manera, que este ministerio realmente te está sirviendo y apoyando, te invito a donar a nuestra organización de Unity Triangle. Unity Triangle Español es parte de Unity Triangle, que es una corporación sin fines de lucro, la 501c3, que depende de donantes como tú para sostenerte. Así que te invito a que dones de ese espacio interior de agradecimiento, de amor y de alegría. Hay 3 formas de hacer tu donativo. Número 1, puedes ir directamente a revanaquintana.org, el cual el donativo da directamente a Unity Triangle. También puedes textear para donar en el número que aparece en pantalla, al igual que también puedes hacer tu donativo por correo a nombre de Unity Triangle Spanish Ministry y enviarlo a la 5570 Montfort Road, Raleigh, NC 27612. Gracias a ti podemos seguir con este ministerio, tocando vidas y levantando la conciencia colectiva para hacer un mundo mejor. Dios te bendice y desde ahora te digo gracias.